varias cosas antes de comenzar. Por si acaso el tema de hoy va a ser el necesario optimismo de Steven Pinker. Dos cosas. Por si acaso yo no lamento haber estado completamente equivocado respecto a lo que es el virus de Wuhan, ¿no? El virus del COVID-19 está completamente equivocado al desestimar, y por razones que vamos a hablar después, con desestimar la teoría de que fue algo creado en laboratorio y de que es completamente un accidente industrial. ¿Por qué? Porque cuando te equivocas y estás hablando algo, diciendo algo, explicando algo, a mí me parece una oportunidad muy buena, la posibilidad de corregirte, ¿no? Yo soy docente, tengo que dictar clases todo el tiempo y seamos sinceros, se cometen errores y tienes que corregirte a la próxima vez. Entonces, cuando haces eso, estás haciéndolo bien, y cuando te equivocas y digamos por X o Z razón, después no te puedes corregir porque no surge el tema, etcétera, etcétera, ahí lo estás haciendo mal y eso es lamentable. En cambio, el cometer un error, el unirme, digamos, a la corriente principal, supuestamente respaldada por científicos, eh, tenía sus razones, pero fue un error. Entonces, digamos, el aclarar qué pasó ahí me parece importante. Pero por si acaso yo haya visto magníficos artículos y muchísimas noticias sobre el origen artificial del coronavirus. Entonces, yo creo que eso ya se está filtrando por todas partes. No voy a tener nada que añadir al respecto. Entonces, voy a hacer un video cuando se tranquilice un poco más el algoritmo, porque me temo que hay que decir varias cosas al respecto. También hay que hablar sobre cuestiones sobre ciencia y coronavirus. La gente no entiende que la ciencia el 90% del tiempo es no tengo ni idea. En otras palabras, alguien te pregunta y la respuesta científica es ni idea, no sé, pero te lo puedo averiguar muy bien con los parámetros que podamos definir previamente. Eso es lo que la gente no entiende. ¿Cómo se dice? Digamos, una reacción científica, algo como esto, prácticamente no la podemos tener. Entonces, lo único que tenemos son reacciones sentimentales basándonos en amenazas previas y en conductas previas a ese tipo de amenaza. Pero eso no es científico, eso no es científico, eso es un acto reflejo prácticamente. Gente, ya, también por favor, préstenle atención a todo lo que es arquegos. Arquegos, en el mundo financiero, Arquegos sigue siendo ¿cómo se dice? Sigue provocando olas. Entonces es un fondo especulativo que estaba queriendo hacer dinero con dinero. Ya saben cómo es, que ha perdido unos 20.000 millones de dólares y fulano de tal, o sea, son cadenitas de pérdida de plata, entonces se pierde por todas partes. Ok, gente, entonces abordemos el tema de hoy. Y el tema de hoy es el optimismo de Steven Pinker. ¿Quién es Steven Pinker? Les voy a mostrar aquí este libro, Steven Pinker, en defensa de la ilustración. Yo me lo compré porque había dos libros suyos, uno de ellos, a ver, ¿cuál es? Los ángeles que llevamos dentro. Podía adivinar su contenido. En otras palabras, ¿por qué tenemos o sea, adivinaba que Steven Pinker iba a hablar positivamente de lo que es el ser humano desde un punto de vista natural y por qué, digamos, tiene dentro de sí mismo un kilo de elementos mentales digamos, adaptativos que hace que seamos y tengamos la tendencia de, en vez de ir por el lado malo, más bien ir por el lado bueno y construir sociedades complejas donde dependemos mucho el uno del otro, pase lo que pase. ¿No? Entonces, adivino de que eso se trata los ángeles que llevamos dentro. ¿Y de dónde adivino? Porque yo lo vengo siguiendo a él desde hace mucho tiempo atrás. Entonces me compré este libro suyo porque era el otro. Entonces, ¿de qué será que habla este libro? En defensa de la ilustración, ¿no? Por la razón, la ciencia, el humanismo y el progreso. Excelente edición, editorial Paidós, magnífica edición. Realmente este libro es muy, muy bonito.
muy bien editado, es muy simpático. Me ha gustado mucho la edición y todo lo demás, pero el contenido de este libro, yo al comenzar a leer dije, ¿y por qué me está hablando de esto este tipo? ¿A qué voy? ¿De qué se trata este libro? Entonces, este libro es simple y llanamente una muy lúcida exposición con muchísimos datos de cómo, digamos, ha mejorado nuestra vida, nuestra salud, sustento, o sea, alimentación, ha mejorado la riqueza, ha disminuido la desigualdad, el medio ambiente va mejorando también a pesar de todo, porque, digamos, estamos haciendo un montón de cosas a favor de el medio ambiente y cómo la paz, ¿no? Como nuestros tiempos son los más pacíficos de la historia, cómo hay menos crímenes, seguridad, terrorismo, democracia, igualdad de derechos, o sea, todo, ¿no? Conocimiento, cómo aumenta el conocimiento, cómo aumenta la calidad de vida, cómo aumenta la felicidad, cómo se reducen las amenazas existenciales, ¿no? Todo eso. Pero ¿cuál es el punto? ¿Por qué me hablas de esto a mí? Ay, no. Espera un segundito. Ya, sí, ya. Ay, qué suerte, encontré la página. Porque se pasó, casi se pasa. Bueno, entonces, ¿por qué me hablas de esto a mí si yo ya sé? Este libro me lo compré hace rato y lo estaba leyendo. Me gusta el estilo de Pinker, pero en el fondo yo no quería este libro. Me lo compré porque apareció por acá y seamos sinceros, aparecía de una, ¿cómo se dice? De una librería de otro lado del país, en otras palabras, no habría llegado aquí, claro que habría podido hacer el trabajo de pedir y demás, pero eso es siempre un lío. Siempre es un lío, digamos, acudir a la otra sucursal y digamos. El punto es de que estaba ahí la librería, estaba ahí el libro y me lo compré. Ya, pero lo dejé de leer y lo abandoné para tomar otras lecturas. ¿Por qué? Porque yo sé eso. Yo sé de que ha mejorado todos los aspectos, yo sé de que ha mejorado la seguridad, bla, 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 lo sé, porque no solamente lo veo a mi alrededor, sino de que también lo veo en otros lados. Pero entonces, si todo va marchando bien, ¿dónde entra la crisis del límite? Porque de eso se trata mi trabajo de los últimos, desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros? Y aquí es el asunto. El asunto es de que, en primer lugar, tenemos que ser optimistas. Optimistas porque hay una amenaza. ¿Y cuál es la amenaza? ¿Cuál es la amenaza? Y voy a escribir la amenaza acá y lo voy a escribir con letras grandes. Ya saben cuál es, o sea, lo que yo siempre digo, ¿no? El futuro será perfecto. Lo pondremos en mayúsculas. El futuro será perfecto. Esa es la gran amenaza. ¿Por qué es una gran amenaza que el futuro será perfecto? Porque solamente lo que es perfecto va a sobrevivir. Así de fácil es. Pero, ¿cómo podemos enfrentar este problema? ¿Cómo podemos enfrentar la crisis de límite? Sobre todo la crisis de límite. Teniendo en cuenta de que no es algo que podamos enfrentar con fuerza, no es algo a lo que podamos oponer la fuerza que tú tengas y la fuerza que podamos tener como conjunto. No es algo que podamos nosotros impedir. La crisis de límite viene y lo que tenemos que hacer es sobrellevar. En otras palabras, viene por aquí el obstáculo y se va a llevar y se va a llevar absolutamente todo lo que no puedas pasar por encima. Así de fácil es. Entonces, para pasar por encima, tenemos que tener un conjunto de ideas y valores que nos permitan superar eh, los inconvenientes. Y, y ese conjunto de ideas y valores que nos podrían permitir superar esos inconvenientes son lo que defiende Steven Pinker en este libro.
La razón, la ciencia, el humanismo y el progreso. El progreso como idea de que podemos mejorar, ¿no? El humanismo de que nosotros en nuestra propia naturaleza y acudiendo a la base de nuestra naturaleza, a la naturaleza más íntima de tu persona, vas a encontrar algo positivo, ¿no? Las personas malvadas, las personas dañinas, los criminales, los psicóticos, todas esas personas, en primer lugar, tienen características particulares y en segundo lugar, cuando se forman en, en condiciones de mucho dolor y la incompetencia para dar otra respuesta que no sea la violencia y todo lo demás. Pero además, son pocos, son muy, muy pocos. El 90% de las desgracias del mundo no se han hecho porque seamos malos. Todo se hizo porque somos buenos. Incluso los crímenes más atroces que son, por ejemplo, del siglo XX, el nazismo, que es completamente secundario a lo que hizo el socialismo, ¿no? Y lo que hizo, por ejemplo, el socialismo soviético y lo que hizo el socialismo chino. Ninguno de esos crímenes monstruosos que destruyen las vidas de millones se hacen por malas razones. No se dice yo soy malo y te voy a hacer mal, no. Se inventan monstruos, se inventan monstruos conceptuales y enfrentan al monstruo conceptual de forma aniquiladora. En todos los casos, en absolutamente todos los casos. En otras palabras, tú creas una idea en la que tú eres el bueno y por lo tanto tienes que destruir y atacar al otro. La idea es enferma. Tu idea de bondad es enferma. Tu idea, eso es. Pero no es maldad. Es una enferma idea de bondad. No es lo otro, no es maldad. La maldad es muy débil. Es muy débil. Tú prácticamente, tú no puedes impulsar a nadie a hacer cosas malas sin que no sea un grupo cerrado, un grupo decepcionado, ¿no? Y todas esas cosas. Es lo que decía Platón, digamos, ¿no? Incluso entre los criminales tiene que haber ética. En otras palabras, incluso entre ellos tienen que ser buenos. Si no son buenos entre ellos, no pueden ser malos con otros. Lo cual debería ser, digamos, lo cual es un tema, digamos, para pensar y estudiar muchísimo más interesante que esa simple dicotomía, ¿no? De buenos versus malos. ¿Qué es lo que está manejando tristemente toda la izquierda? Entonces, nosotros debemos agarrar la postura de Steven Pinker de defender la razón, la ciencia, el humanismo y el progreso. Ahora, ¿qué manejamos como ciencia, no? La capacidad tecnológica, lo que es el empirismo, así de fácil. No, no hay nada más allá del empirismo, ¿no? Lo científico es empírico, así de fácil. Y es un camino lento, es un camino difícil, es un camino que carece de todas las respuestas. Es la confesión del yo no sé, lo cual es muy importante para el proceso científico, no pretender que se sabe, sino reconocer de que no hay el conocimiento que te permita adoptar una conducta racional. Por si acaso, algún rato vamos a hablar de racionalidad como vacío total, vacío total. Pero eh, otra cosa es la razón. La razón es positiva. ¿Por qué? Porque tú defines el punto A y el punto B de forma sentimental. De ahí que puedan surgir las concepciones enfermas, como las mencionadas, ¿no? Y seamos sinceros, todo lo que es teoría crítica en este momento es concepción enferma, ¿no? ¿Por qué surgen las concepciones enfermas? Porque son validaciones sentimentales, ¿no? Son validaciones de primer nivel. Estás definiendo el punto A. ¿Cómo defines el punto A?
el punto A jamás se puede definir racionalmente. Entonces el punto A se define irracionalmente. Pero ¿dónde entra la razón? La razón entra después de que defines el punto B. Y entonces ahí sirve la razón. Porque la razón es lo que te permite ir del punto A al punto B. La razón es el camino más corto, el camino más eficiente, el camino más divertido. Vaya ahí a ver cuál es tu razón, pero siempre es la razón la que te permite ir. Por si acaso, entonces ahí son los cuatro elementos que defiende Pinker: la razón, la ciencia, el humanismo y el progreso, el estar mejor. Nosotros, yo no quiero estar aquí peor, yo quiero estar aquí mejor. Yo estoy hablándote de todo lo que te estoy hablando porque quiero un mundo mejor, porque quiero ayudar a eso. Por más que sea de una forma humilde, una forma humilde. No, no puedo intervenir de gran manera, pero créanme que estoy interviniendo poco a poco y estoy haciendo lo que puedo y algo es algo, algo es algo. Este libro debería tener, debería ser a partir de solamente cierta página, si no me equivoco. A ver, debería ser desde la 429, digamos. Este libro debería ser su exposición sobre humanismo, razón y demás. La tercera parte debería ser este libro, ¿no? Razón, ciencia y humanismo. Ya, eso. Por si acaso tiene muchísimas notas, ¿no? Ha leído a fulano, mungano, sultano y demás, ¿no? Entonces también tiene una amplísima bibliografía. Y ya. Ok. Entonces debería ser este libro y nosotros estamos completamente de acuerdo con eso. Nosotros, cuando digo nosotros, digo las personas que entendemos la crisis del límite. Eso es. Ahora, ¿cuál es el bendito problema con el libro? Porque habla habla mal de mí. Bueno, habla mal digamos, las ideas que yo aceptaba en la página 117. A ver, 117. Eh, aquí habla. ¿Dónde está? ¿O no? ¿No? ¿No es acá? Ya. Ok. Bueno, entonces 168. Pero ¿cuál es la página que estoy buscando? Ah, en este libro, En defensa de la ilustración, Steven Pinker eh, cita literalmente y habla mal de el libro Los límites del crecimiento. ¿Eh? Aquí está, ¿no? Por si acaso, en esta edición es la página 167. Eh, ya, ¿no? Y aquí menciona el Superventas de 1972, Los límites del crecimiento, ¿no? Y filípicas similares, en otras palabras, cartas en contra de, ¿no? El mundo no agotó sus reservas de aluminio, cobre, cromo, oro, níquel, estaño, bla, 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 ¿no? La apuesta de Ehrlich. Algún rato vamos a hablar de eso. Pero ¿cuál es el punto? Este libro menciona los límites del crecimiento para hablar en contra suya. Ya. Ah, eso, lastimosamente, está completamente mal. Habría que, bueno, en primer lugar, ya saben que el libro Los límites del crecimiento no dice jamás nada de lo que va a pasar en el mundo. Uno, jamás habla en contra de lo que va a pasar. Mejor dicho, jamás predice algo sobre el mundo. Lo único que hace es decir, el mundo 3, el modelo. Bueno, este libro también está mal en el sentido de que no entiende lo que es economía. Por si acaso, por si acaso nadie entiende lo que es economía y he hablado al respecto. Ya he hablado. Por si acaso, entonces hablaremos de estos dos temas. En primer lugar,
no se reduce la disposición digamos, de metales y demás y todo lo demás. No, no dijeron nunca que iba a acabarse. Simplemente se hace más escaso. Se hace más escaso. Y no lo puedes utilizar así de fácil. No lo puedes utilizar porque se hace cada vez más caro ese pequeño pedazo. Y lo que los seres humanos hemos estado haciendo es reemplazar. Todo el mundo lo sabe, o sea, todo el mundo lo tiene. Yo acabo de comprar unos enlatados de tomate, o sea, ¿qué es lo que tiene? Es toda una lata compleja, todo un fierro moldeado. Y lo que te están vendiendo es el tomate que tiene dentro, no la importancia del frasco y todo lo demás. Ya, es lo mejor, ¿no? Lata de esto, lata de lo otro, pero también hay 800 envases de plástico, 800 envases de vidrio y todo lo demás, todo lo demás. Lo que hace la crisis del límite es mostrarte concretamente cómo eso va disminuyendo. Y no solamente eso, sino de que habla de unos cuantos minerales y recursos sobre los cuales tiene las estadísticas, perdón, sobre los cuales se tenían las estadísticas, las mejores estadísticas para 1970. Así de fácil es. Hemos ido reemplazando eso, hemos ido cambiando eso y ha estado pasando todo lo que tiene que pasar. Steven Pinker, en este libro, no comprende lo que es la economía, como nadie comprende lo que es la economía. Hablemos de eso solamente un poco, solamente un poco, porque es la misma idea de siempre, ¿no? ¿Y cuál es la bendita idea de siempre? Esta es tu base energética. Esto es. Y sobre esta base energética, tú puedes hacer lo que te da la gana, literalmente. Tú le puedes dar la forma que quieras, ¿sí? Entonces, no importa si es esta forma, no importa si es esta otra forma, lo que quieras que haya encima, ¿no? No importa. ¿Por qué? Porque con la base energética que tienes, puedes tú crear la forma que te dé la gana. En cambio, en las otras cuestiones, energético, minerales y todo lo demás, ha sucedido absolutamente todo lo que tenía que pasar. ¿Dónde ha pasado? ¿Dónde está ahora la mayor industria? ¿Es Estados Unidos el país más industrial del mundo o es China? China es el país más industrializado de acuerdo a ciertas estadísticas del mundo. Estados Unidos no. Estados Unidos tiene una economía de servicios, lo cual es absurdo. Pero no es absurdo si tú entiendes que con la base energética tu economía puede adoptar la forma que te dé la gana. Entonces, puedes hacer una economía de servicios, es lo que han hecho los Estados Unidos. España tiene una economía de turismo y tú puedes decir, ¿qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué, digamos, los españoles no hacen más industrias si supuestamente eso es mejor? ¿Por qué los Estados Unidos no hacen más industrias? Sí, así de fácil es. Los trabajos que son industriales pagan mejor. Entonces, ¿por qué no hacen eso? ¿Ah? Si supuestamente hay un camino de progreso y todo lo demás, por cuestiones energéticas. Los españoles en este momento están hablando todos los días sobre cuestiones energéticas, sobre cómo me sube la factura de la luz. ¿Y por qué no haces más industria? ¿Cómo haces más empresas de energía? ¿Para producir qué? ¿Para competir con quién? Ya. Entonces, Steven Pinker tiene toda la razón. Tiene toda la razón en que se debe defender la razón, la ciencia, el humanismo y el progreso. Debemos agarrar de él, ¿no? Debemos agarrar todos esos factores positivos y utilizarlos nosotros también. Así de fácil es. Debemos ser optimistas respecto al futuro. ¿Por qué? Porque podemos sobrellevar
y si no, chao. Eso es uno. Pero lo otro es que se equivoca completamente en su optimismo económico. No observa, no tiene la voluntad de observar lo que es, digamos, el trabajo mal pagado del sector de servicios. Vamos a hablar de eso en alguna otra ocasión, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, tú transportas la buena vida que tenía ese tipo para que alguien en otro lado tenga esa buena vida. Es bien interesante eso, en el fondo, ya he hablado de eso. Ya, y hay otro tema más, y con eso lo acabamos, que es, ¿a quién va dirigido este libro de Steven Pinker? No, no lo va dirigido a mí, a pesar de que yo soy, digamos, seguidor de la crisis del límite, no está hablando al reducidísimo grupo de seguidores de la, ¿cómo se llama? Dinámica de sistemas. No, no, no. Este libro es un ataque, se podría decir, a ciertas posturas de la izquierda. Eso es en el fondo del fondo, ¿no? A toda la gente de la izquierda que dice, este mundo está peor, no, hay cada vez más, ¿cómo se dice? Cada vez más explotación de los pobres trabajadores, no hay salarios de vida, ¿cómo es? No hay salarios que permitan vivir dignamente, ¿no? Y tenemos que ayudar a estos otros y tenemos que ayudar a esos otros y todo ese sistema de opresión. Entonces se nota que está hablando con ellos. Se nota que está hablando con todo lo que es el tremendismo desubicado de la izquierda. Ahora, ahora también confirma que los países ricos y los ricos dentro de los países ricos no pueden darse cuenta de algo que es muy difícil de observar, pero que lo estamos viendo. ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? Esto es simple y llanamente la disminución de las capacidades humanas para vivir mejor. Entonces, esto está pasando desde 1970, pero pasa demasiado lentamente, ¿no? Nuestra capacidad numérica para abordar esto es completamente limitada. Vamos a hablar de eso también en otra ocasión, pero en el fondo del fondo creo que ya lo he tocado. Y bueno, tiene que ver con, ¿no? ¿Cómo podemos ver? En el fondo del fondo no podemos. Y eso es lo que pasa. Y este libro es una prueba más de eso. Bueno, gente, por hoy la acabamos ahí. Creo que les dejo unas cuantas ideas sobre las cuales vale la pena pensar. Eh, y, y, y eso es todo. Muchísimas gracias por su atención.